Así es, mis hermanos, pues es lamentable que, pues, es más ciego el que no quiere ver y más sordo el que no quiere oír a estas palabras. Definitivamente, por eso yo entiendo por qué Dios me puso en este lugar, para que la palabra de poder, la palabra verdadera, fluya para salvación y sanación de muchos. ¿Por qué decimos esto? Porque las iglesias de hoy, las congregaciones de hoy, predican lo que la gente quiere oír, no lo que Dios dice que deben oír. Ese es el punto de este video, en el cual es muy importante alarmarnos, porque la Biblia misma nos enseña que son pocos los que se salvan. Óigalo bien lo que estoy diciendo. La Biblia dice que son pocos los que se salvan. Y veamos también, hay otra referencia bíblica donde a Dios le ha placido, ¿verdad? Que usted hoy y yo nos gocemos en su presencia, yo predicando, levantando su nombre, exaltándolo, hablando la palabra verdadera y usted escuchando para atender esa palabra, porque para muchos hoy es importante el afán de la vida, lo material, sin entender que definitivamente tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios y su justicia es poder y autoridad en el Espíritu para poder movernos y caminar a través del Espíritu Santo. Y a través de esa acción nosotros permaneceremos en la voluntad, en el amor, en el gozo, en la obediencia a Dios, que es lo más importante. ¿Por qué? Usted me preguntará, bueno, ¿por qué son pocos los que se salvan? Porque Dios, en su gran amor y misericordia, le ha placido que sean pocos los que llegan a su reino. ¿Por qué? Porque los demás no quieren oírlo. Así de sencillo. Hay gente que no le gusta oír la palabra, hay gente que prefiere poner un canal de béisbol, de fútbol, de béis. Me dijo un fulano, porque no es ni siquiera un hijo de Dios, es un fulano, me dijo en los medios que él se deleitaba más viendo un grupo de rock cantando y que se alegraba que estar perdiendo el tiempo viendo videos de salvación y que el infierno no existe. Entonces imagínense, con esas mentalidades, ¿cómo vamos a tener un mundo sano? ¿Cómo vamos a tener un mundo lleno de justicia? ¿Cómo vamos a tener un mundo lleno de alegría, de gozo, de plenitud con ese tipo de mentes? Son millones y billones de mentes depravadas, reprobadas totalmente, mis hermanos. Es lamentable porque muchos pastores han decidido cambiar la verdad por la mentira, por la vida fácil, por la vida cómoda, por la vida y el consenso de la tolerancia al pecado y al pecador, a los dos. Porque al pecador se le tolera, pero se le exhorta, se le anima, se le invita a que deje esas prácticas. Dice la palabra que de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántas veces hemos oído eso, pero solamente lo oímos? O por aquí entra y por aquí se sale, o lo oímos y no lo entendemos, o igual lo entendemos pero no lo queremos aplicar. Entonces, definitivamente, mis hermanos, desde la antigüedad Dios siempre ha escogido gente, ¿verdad?, que ha tenido predestinada para hablar la palabra, como a Noé en los días del diluvio, en Génesis capítulo 7. Veamos por qué, cuánta gente había realmente en ese tiempo cuando estaba la existencia llena de rebelión, de injusticia, de pecado. Veamos qué dice Génesis capítulo 7, mis hermanos. Aquí en el 7:1, dijo el Altísimo a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca. Oiga lo que Dios le dijo a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y si él habla de una generación, él está hablando de que habían más de 1000 gentes habitando en ese tiempo en la existencia. Entonces, mis hermanos, si dice nada más que de esas pocas gentes que había, ¿cuánto le gusta a usted que habían existiendo? ¿1 millón? ¿5 millones? ¿10 millones de gente? ¿50 millones de gente? ¿1 millón de gentes? De esas gentes, solamente 8 personas lograron sobrevivir al diluvio. Vea lo que dice más abajo. Dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada uno macho y hembra. Entonces, a él le tocó un trabajo arduo, y es lo que hoy hacemos: trabajar arduamente para el Señor,
sabiendo que nuestra paga viene del cielo, sabiendo que Él es el que nos va a enriquecer y Él va a proveer nuestra casa, que no necesitamos pedir. Hay mucha gente que se la pasa pidiendo donativos y pidiendo esto y pidiendo para el otro y pidiendo, y desafortunadamente, mis hermanos, se ha convertido en un negocio. Por eso muchos pastores hoy prefieren dar la palabra suave, la palabra blanda, la palabra acomodada, la palabra maquillada, la maquillan, la disfrazan. ¿Para qué? Pues para que la gente no se vaya de las congregaciones, porque ellos ya no están luchando por las almas, sino están viendo por el dinero que las almas están dejando, que las almas llegan y depositan ahí al ofrendario, ¿verdad? Y los que todavía piden diezmo, que no es correcto, pero bueno, Dios los perdone. Para dar el diezmo, mis hermanos, necesitas ser judío natural, ¿sí? Aunque vivas en México, aunque vivas en Argentina, aunque vivas en Rusia, tú el diezmo, si eres judío natural, tienes que darlo. Y si tú hiciste la conversión al judaísmo, no tienes que meter en este negocio a Yeshua HaMashiach, porque él no está en ese negocio, porque él dice en Mateo capítulo 26, 28, esta es la sangre del nuevo pacto. No dice del pacto modificado, no dice del pacto renovado, porque ni siquiera lo renueva, dice que es nuevo. Cuando se dice nuevo es porque es nuevo. Cuando usted va a la agencia y compra un carro nuevo, se supone y se entiende que va a salir con una factura a su nombre, porque usted lo compró de agencia y por lo tanto el carro es suyo, pero es nuevo. No se lo van a dar a otro y después se lo pasan a usted, no. Entonces, erramos ignorando las escrituras y el poder de Dios con todo esto. Ignoramos el poder de Dios, ignoramos sobre todo lo que Dios quiere, el plan, el propósito, la voluntad, la ignoramos. Por eso andamos dando tumbos, por eso no nos acomodamos realmente en el mundo espiritual, porque ni lo entendemos, ni lo aplicamos, ni queremos vivirlo, ni está el Espíritu de Dios en nosotros para poder vivirlo, porque el Señor dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces quiere decir, mí es la presencia del Ruach HaKodesh, ahora en cada individuo, en cada persona, reposando para guiarlo a toda la verdad. Y eso lo dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 27. Ahí puede leerlo. Entonces dice aquí que el Señor le dijo a estas personas, entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí. Y no es tanto porque fuera justo, sino porque era obediente también. Era obediente al Señor. Entonces cuando el Señor le dice, hace el arca, pues él hace el arca, hace lo que el Señor le dice. Y si usted hoy, mi hermano, hace lo que Dios le dice, no lo que el pastor le dice, no lo que el sacerdote le dice, porque a veces precisamente dan el consenso, dan la palabra fácil, dan la palabra cómoda. ¿Por qué? Porque quieren tener mucha gente. Ahora, todos esos miles que se congregan en diferentes congregaciones, congregaciones de 500 gentes, congregaciones de 10,000 gentes, congregaciones de 30,000 gentes, lamento decirles que son pocos los que se salvan. Son pocos los que hacen la voluntad de Dios, son pocos los que entrarán al reino, porque lo dice la palabra, no porque yo quiero sentenciarlos, porque yo no soy quien para condenar a nadie, pero la Biblia dice que si son pocos los que se salvan, ¿a dónde quedarán los 10,000, 15,000 de una congregación? Solamente fueron engañados, solamente fueron a escuchar algo que les alimentaba y les endulzaba el oído, pero que no era palabra de Dios, que no era mandamiento, y aparte de eso tampoco obedecían. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso, mis hermanos. Yo los invito a que se acerquen a Dios a través del Espíritu, que le pregunten al Espíritu cuál es el plan que tiene para ellos, que hablen con el Espíritu, que busquen el Espíritu, porque todo lo que hagas, si Dios no está ahí, no va a tener un buen resultado, no va a tener un buen final, va a ser sufrimiento, va a ser dolor, va a ser angustia. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que cuando llegamos a viejos empezamos con hubiera hecho esto, y si hubiera hecho el otro, y si yo hubiera, y el hubiera, y el hubiera, y el hubiera, empieza a carcomernos de tal manera que empezamos a secarnos y a disecarnos también, porque empezamos a morir lentamente ya en las ilusiones, ya en ver que todo lo que hicimos, los años que nos desvelamos, los años que trabajamos horas extras, los años que estuvimos
luchando por la familia, se fueron a la borda. Cuando vemos una familia desintegrada, cuando vemos una familia peleándose, cuando vemos una familia en disensión, cuando vemos hermanos que se odian, familias que ya no se hablan, que no se aman, que no se frecuentan, y entonces ahí se va a poder dar cuenta que todo lo que hizo fue en vano. Así es que cuídese mucho. Para mí los deseos es que usted busque la palabra, que hable con Dios, que guarde su palabra, que obedezca su palabra y que se active, porque acuérdese, son pocos los que se salvan. Cuídense mucho, nos vemos en los siguientes videos. Hasta la próxima.